Hoy te traigo una receta de bagels caseros con solo 3 ingredientes. Sí, solo 3 ingredientes. Yo, por ejemplo, los preparo con aguacate y una omelette. Comenzamos en un bol añadiendo la harina. Añadimos una taza de yogur natural que le da esa suavidad y esponjosidad que nos gusta tanto. Y por supuesto, no puede faltar la levadura, que vamos a añadir una cucharadita. Amasamos la mezcla hasta que tengamos una masa suave. Cuando veas que la masa no se pega a las manos, ya está lista. Si se nos pegan un poquito en las manos, no pasa nada. Echas un poco más de harina y listo. A mí la masa se me ha quedado muy pegajosa y tuve que añadir un poquito más de harina. Sí que es cierto que al yo no conocer esta receta antes, ahora que la estoy como trabajando, es muy pegajosa y va a costar un poco hacer las bolitas. Pero bueno, confiemos en el proceso. Se nos quedará pegado, pero no pasa nada. Vamos a disfrutar del proceso. Dividimos la masa en 4 porciones. Lo ideal es que no sean muy grandes para que queden con el tamaño perfecto para un bagel. Vamos a darle forma. Primero le damos forma de rulo, los estiramos bien, aplastamos uno de los extremos y así los podemos unir mejor para que no se nos abran en el horno. Repetimos el proceso en los demás y una vez que tengamos todos con la forma de bagel, los pasamos a una bandeja de horno. Listos en nuestra bandeja, vamos a darle un toque dorado. Pintamos cada bagel con huevo batido por encima. Esto no solo le da un color, sino que también le ayuda a que las semillas se adhieran mejor. Vamos a decorarlos un poquito. A mí me encanta usar semillas de sésamo, pero puedes optar por las que más te gusten, como chía o incluso un toque de sal gruesa si prefieres algo más sencillo. En mi caso voy a utilizar sésamo blanco y sésamo negro. Me encanta el toque que da al tostarlos en el horno. Los llevamos al horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos. Ya están listos nuestros bagels. Los dejé enfriar un poquito y mira qué pintaza que tienen. Ese color doradito y se ven súper jugosos. Tienen una textura muy esponjosa y huelen genial. Ahora vamos con el relleno. Yo, como les dije, siempre los preparo con aguacate y una omelette, pero si prefieres algo dulce puedes añadir queso crema, miel o incluso frutas. Viene la mejor parte, probarlos. Están súper suaves por dentro. Tiene buena pinta. Con una ligera capa crujiente por fuera. Si has llegado hasta el final del vídeo, suscríbete para no perderte mis recetas.